Listo. Eh, entonces, ahora nos presentamos, somos Martín Bravo y María Paula Sandoval, y a continuación queremos presentarles los hallazgos y resultados que concluimos de nuestra investigación sobre el tráfico de órganos como una de las modalidades de trata de personas. Creo que resulta importante, antes de empezar con los aspectos argumentativos o de fondo, realizar una introducción. Cabe la pena resaltar que desde 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se ha pronunciado o se ha enmarcado más la idea de que los derechos humanos son un estudio holístico y componen múltiples características, y de ahí que el tráfico de órganos actúa como un fenómeno particularmente interesante, toda vez que configura, interrelaciona un montón de violaciones a los derechos humanos y al mismo tiempo implica la participación y que se sobrepongan, y la alianza de múltiples empresas criminales que en últimas facilitan este tipo de prácticas. Eh, con esta idea general interconectada, procedemos a dar el marco general de nuestros hallazgos. Bueno, el objetivo de nuestra investigación era realizar una aproximación investigativa respecto de la trata de personas con fines de extracción de órganos. Entonces, nosotros iniciamos con un análisis de la normativa, la interrelación que tiene con los derechos humanos y finalmente, pues nuestra conclusión respecto de toda la investigación. Durante los hallazgos encontramos unas particularidades que nos parecen bastante interesantes. En primer lugar, la interrelación de tres derechos humanos: el derecho, por supuesto, a la salud, el derecho a la vida y el derecho a no ser torturado. Creemos que el tráfico de órganos como fenómeno social configura afectaciones a los tres derechos de la misma manera. Las afectaciones son claras sobre la vida. Muchas veces estas extracciones concluyen con la muerte de las personas. Al mismo tiempo actúan no solo como un método de tortura física, pues por los dolores involucrados con el trato violento del cuerpo en el tráfico de órganos, sino que al mismo tiempo significa una tortura psicológica y una reducción del individuo en sus cualidades particulares. Es desmembrar a la persona, y esto de cierta manera actúa como desconectarlo de lo que lo vuelve un ser completo, lo que implica que claramente atenta contra su integridad y la manera en la que se relaciona con el mundo. Y por supuesto el derecho a la salud, por las fuertes afectaciones que tiene el hecho de despojar a un individuo de ciertos tejidos o órganos que son especialmente importantes para el funcionamiento de su cuerpo. Creemos que esta relación tripartita es lo que hace el fenómeno del tráfico de órganos tan complicado y tan importante para los estados abordarlo de una manera efectiva. Listo. Continuando con el análisis, la CIDH también ha hecho algunas aproximaciones respecto de la protección judicial que ésta debe tener. Un ejemplo de esto es el caso de la niña Jimena versus Guatemala, que fue el caso de una niña que se le extrajeron uno de sus riñones de manera forzosa. Sin embargo, durante el análisis que hace la CIDH a la niña, respecto del caso de la niña, dice como no únicamente se afectaron los derechos de la vida, la integridad y la salud, sino que también el Estado falló respecto de su protección, por lo cual también hay una ausencia como de protección del Estado respecto de esto. Por esto se realizó un protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente cuando son niños o mujeres los afectados, por medio de una convención de las Naciones Unidas. Y así, en el artículo 3 de este protocolo, se mencionó la trata de personas con finalidades de extracción de órganos. Posterior a esto, se hizo una conferencia respecto de la delincuencia organizada transnacional y ahí se hizo un análisis sobre el protocolo, específicamente sobre el artículo que se mencionó. Y ellos dicen que el protocolo realmente no profundizó tanto respecto de la extracción de órganos. Tampoco consideró eh, cómo determinarla, es decir, si únicamente cuando han sido separados del donante, cuando hay consentimiento, etcétera. Entonces, dentro de esta conferencia se hace un análisis respecto del consentimiento específicamente. Y también habla sobre el modus operandi de los traficantes y de la normativa que debería regularlo. Finalmente menciona la importancia, o sea, se menciona inicialmente que no hay
normativa fuerte respecto de este tema, por lo que realmente se deben tomar las medidas y estrategias para poder sancionarlo. Asimismo, busca que se dé una cooperación entre los estados para aproximarse a los elementos que dan lugar a este fenómeno y las características de la sociedad moderna que se analizarán a continuación. En ese mismo orden de ideas y ampliando sobre la desprotección del Estado y las obligaciones del Estado, el tráfico de órganos como fenómeno no solo se comporta como un fenómeno criminal o de violación de derechos humanos, sino que también nos permite y nos ha arrojado después de toda la investigación la conclusión clara de que en sus características también evidencia un fenómeno social y económico de proporciones complejas. Esto lo hallamos en una división de dos partes. Bien puede ser las circunstancias o características particulares de los individuos que los hacen mucho más vulnerables o susceptibles a ser víctimas del tráfico de órganos de manera forzosa. Esto implica condiciones económicas de precariedad o desconexión del Estado de la sociedad central, lo que facilita el acceso de estas bandas criminales, las situaciones de desprotección en cuanto a educación, en cuanto a edad, en cuanto a género, que facilitan el acceso a este tipo de órdenes criminales. Y por supuesto, pues la participación, entre comillas, voluntaria, que en realidad lo que refleja es un vicio de la voluntad de los sujetos que más o menos está presionado o más bien está presionado por las características económicas particulares que tienen que sufrir y que muchas veces los empujan. Esto es analogable, por ejemplo, al trabajo sexual o a otros tipos de explotación en las que las personas, debido a sus condiciones económicas particulares, se someten a medios de explotación y aceptan la vulneración de sus derechos humanos en vista de que no cuentan con los recursos o con las capacidades para tener un desempeño en la vida regular. Esto evidencia claramente una necesidad de los estados de generar respuestas sociales a ambos tipos de fenómenos. Se necesita tanto poder proteger a las personas que están siendo víctimas o impuestas, tienen que sufrir la imposición del tráfico de órganos de manera forzosa, pero también a corregir las condiciones sociales que empujan a las personas a participar, entre comillas, voluntariamente de este tipo de industrias criminales, exponiendo su vida, la integridad de su cuerpo y, por supuesto, de sus familias. Ahora bien, dentro de nuestra investigación también encontramos que algunos organismos internacionales han realizado investigaciones frente a este tema. Un ejemplo de este es la Interpol, quien realizó una investigación respecto del turismo trasplante, el cual concluyó que el país más afectado es el continente más afectado es el africano. Y se identifica que el objetivo de las personas que realizan esto es la población que realmente es más vulnerable. Y pues finalmente es más común, teniendo en cuenta que África posee gran cantidad de grupos armados organizados que lo que buscan es la trata de personas con fines de extracción de órganos. Y ahí ellos mencionan dentro del informe que realmente es muy complejo analizar como toda la red en la cual se hace esta actividad, teniendo en cuenta que los grupos armados logran conseguir conocimientos especializados por medio de médicos, personal que tienen conocimientos sobre órganos, extracción, y a su vez, pues se meten en sí mismos dentro del tráfico para poder lograr la finalidad. Finalmente, también hay otro proyecto que se realizó que se llama ENACT, el cual tiene la finalidad de ayudar a los miembros de la policía africana para desarrollar y adoptar estrategias preventivas para luchar contra la delincuencia organizada. Específicamente se busca que la policía tenga las competencias necesarias y los elementos necesarios para luchar contra la trata de personas con fines de extracción de órganos, debido a que, como se ha mencionado anteriormente, no hay una normativa ni un conocimiento fuerte respecto de este fenómeno. Por último, abordamos las conclusiones a las que llegamos de acuerdo con nuestra investigación. Podemos evidenciar, por una parte, la interrelación y la configuración de muchos fenómenos de vulneración de derechos humanos para que se considere, que se configure el tráfico de órganos.
A pesar de los múltiples pronunciamientos, encontramos que la raíz central de los problemas que giran alrededor de la trata de personas y del tráfico de órganos como una modalidad de la misma están, como muchas otras vulneraciones de derechos humanos, fuertemente arraigadas en las desigualdades sociales y económicas, también en la ausencia de efectividad correcta de los estados, tanto de forma interna como en los aspectos de cooperación. Vemos que evidencia un fuerte fenómeno que los lugares más afectados por las afectaciones o los que presentan los sujetos que suelen ser las víctimas de este tipo de circunstancias provienen del sur global y los beneficiarios o las personas que terminan recibiendo los órganos o beneficiándose de la explotación suelen situarse en el norte global, lo que muestra que esta polarización y la manera en la que los estados no han logrado una interrelación efectiva para tratar de atacar este tipo de fenómenos, en últimas terminan no solo polarizando el mundo, sino generando unas dinámicas de abuso estratificadas no solo en la economía, sino en el desarrollo de los estados que se dan el lujo de frenar los delitos de forma interna, pero no entender a los fenómenos de forma holística. Hay un montón de elementos facilitadores de la práctica de tráfico de órganos y de trata de personas, y estos elementos no solo dependen de las industrias criminales que lo facilitan, sino por supuesto de las estructuras económicas que son opresivas respecto a las personas, de la inefectividad de los estados de aplicar de manera consciente y apropiada la normatividad que ha desarrollado la comunidad internacional en el aspecto, y por supuesto la ausencia de respuestas reales por parte de las relaciones individuales de los sujetos respecto a este delito. Muchas gracias.